Muy buenos días, mis amados discípulos. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y les envío mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El tema de la enseñanza de hoy está relacionado con esta maravillosa escritura de la palabra de Dios. Por favor, acompáñenme al libro de Mateo, en el capítulo 20, comenzando a leer desde el versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y de ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Maravillosa enseñanza, maravilloso contexto de la palabra de Dios. La madre y sus hijos, Santiago y Juan, no tenían ni idea de lo que le estaban pidiendo al Señor. Lo más sorprendente es que en la actualidad los creyentes cristianos, por falta de una correcta instrucción, desconocen qué cosas están hoy disponibles de parte de Dios para sus hijos y qué cosas no están disponibles. Por medio de la palabra vamos a descubrir las cosas que están disponibles y al mismo tiempo conoceremos esos 5 pasos fundamentales para recibirlas. Debemos clarificar el significado de disponible. Para que cada uno de nosotros pueda recibir algo, primero debe estar disponible. ¿Se entiende este concepto, no? Voy a poner algunos ejemplos, un poco tontos quizás, pero tienen el objetivo de profundizar el concepto. Sabemos por la palabra de Dios que Pablo tuvo que viajar a Roma y que dicho viaje demoró aproximadamente unos 3 meses. ¡Qué tonto! ¿Por qué no se tomó un avión y llegaba en unas pocas horas? Bueno, seguramente se están riendo. La respuesta es más que obvia. No estaba disponible en ese momento el viajar en avión. También sabemos que Pablo exhortó una y otra vez a las iglesias que él había creado por medio de cartas. ¡Qué tonto! ¿Por qué no usó el audio y el video de WhatsApp? Porque no estaban disponibles en ese momento, ¿se dan cuenta? Estos ejemplos que parecen un poco ridículos, no son tan ridículos cuando los llevamos al mundo espiritual, porque nosotros somos muy inteligentes para darnos cuenta de las cosas que están disponibles en el mundo material, pero no somos tan inteligentes ni coherentes para darnos cuenta de las cosas que están disponibles o no en el mundo espiritual. Vamos a poner algunos ejemplos de lo que está disponible hoy para toda persona que se adhiera a la palabra de Dios. Por favor, acompáñenme al libro de Hechos, en el capítulo 2, y comenzando a leer en el versículo 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón, la traducción correcta sería remisión de los pecados, y recibiréis. Vuelvo a leer: y recibiréis. La palabra griega que se usa es lambano, que significa recibir en manifestación el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Al leer este contexto, llegamos a la conclusión que hoy, en esta administración, en este mismo momento,
cualquier persona que se arrepienta y se bautice en el nombre, no dice que hay que bautizarse en agua, dice bautícese en el nombre de Jesucristo, sus pecados serán remitidos y recibiréis, manifestaréis. La palabra griega es lambano, que significa recibir en manifestación el don proveniente del Espíritu Santo, o dicho de otra manera, proveniente de Dios. El tiempo verbal del verbo recibiréis está expresado en el tiempo futuro. La pregunta es, ¿cuándo? Cuando te arrepientas y te bautices en el nombre de Jesucristo, es decir, cuando cumplas los requisitos. Ahora pregunto, ¿tienes que esperar si ya lo hiciste? No, porque recibiréis es una afirmación absoluta. Entonces, el primer ejemplo de algo que hoy está disponible, que es la salvación. El no solamente salvarse, ser adoptado como hijos de Dios, sino también manifestar el don que Dios ha dejado disponible. Romanos, por favor, capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Una confirmación más de lo que acabo de decirles. Hoy está disponible la salvación completa. No solamente la salvación, sino el recibir en manifestación el don que proviene del Espíritu Santo o que proviene del Dios Todopoderoso. Veamos qué otra cosa está disponible hoy para nosotros. Romanos, por favor, capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que ya hay dos cosas en este registro bíblico que están disponibles hoy. Primero, la justificación y segundo, la paz. Entonces, estamos justificados por la fe de Jesucristo y tenemos paz para con Dios. Primera de Juan, por favor, capítulo 2 y comenzando a leer el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, el pago, por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, otra cosa que está disponible, el pedir perdón por los pecados que nosotros cometemos después que hemos sido salvos. Y es una demostración de que cuando uno renace del Espíritu de Dios, cuando uno es salvo, por los contextos que acabamos de leer, nuestra mente todavía no ha cambiado. Nuestra mente va a cambiar y ser similar a la mente de Cristo en la medida que nosotros estudiemos la palabra, nos adhiramos a esa palabra y vivamos conforme a esa palabra. Ahora, en ese andar, en más de una oportunidad vamos a pecar con un mal pensamiento, con una reacción desmedida o con cualquier otro pecado, porque para Dios no hay pecados chicos ni grandes, son todos pecados. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Hijitos míos, dice el versículo 1, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, la intención y la exhortación es para que no pequemos. Pero dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es el pago por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, otra cosa que está disponible. ¿Pecaste? No te hagas problema. Pídele perdón a Dios. Él es tu papá, te ama y te va a perdonar. Y no solamente que te va a perdonar, sino que Jesucristo mismo va a interceder ante el Padre por ti. Es maravilloso las cosas que Dios ha hecho disponible. Filipenses, por favor, 4, versículo 13. Todo lo puedo por Cristo que me fortalece. No dice algunas cosas lo puedo, dice todo lo puedo. Todo lo puedo. Todo lo puedo. ¿Por qué? Porque Cristo me fortalece.
otra bendición y otra cosa que está disponible de parte de Dios. Filipenses, por favor, capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Te está faltando algo en tu vida? ¿Algo que sea necesario, imprescindible? Bueno, Dios dice y promete que Él te suplirá. Por lo tanto, ora y ora hasta que Dios te supla. Otra cosa que está disponible, por favor, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amado, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Qué maravilloso registro bíblico! La palabra de Dios te dice y me dice a mí que ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor y creímos en nuestro corazón, aunque no lo hayamos visto, que Dios lo levantó de los muertos. En ese mismo momento, Dios nos adoptó como hijos suyos. Por lo tanto, ahora somos hijos de Dios. Y encima, otra promesa más, que hoy no está disponible, pero que sí va a estar disponible cuando nuestro Señor se manifieste y seremos semejantes a Él. Maravillosos estos conceptos, maravillosos estos temas relacionados con todas las cosas que Dios ha dejado disponible. Tercera de Juan 2, por favor. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Estás enfermo? ¿Estás padeciendo alguna enfermedad? Dios dice que Él desea que tengas salud, por lo tanto, ora para tener salud o para recuperar tu salud. Y si estás deseando o necesitando prosperidad, también dice que Dios te va a dar prosperidad. Hemos visto en estos cortos versículos algunas cosas que hoy están disponibles de parte de Dios para sus hijos, para aquellos que cumplieron los requisitos. También deseo compartirles algunas cosas que no están disponibles de parte de Dios y que muchas veces, a través de la ignorancia de algunos pastores, ministros y predicadores, han enseñado de manera incorrecta. Por favor, les pido que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 24, y comenzando a leer en el versículo 42. Este es el momento en que Jesucristo está crucificado, ¿no? Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que, entre comillas, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es una tremenda escritura que se manipula para confirmar una doctrina errónea. Hoy estamos aprendiendo que para recibir algo de Dios o inclusive en el mundo material, primero debe estar disponible. Ahora, yo les pregunto, en el momento de la crucifixión, ¿el paraíso estaba disponible? Es más, pregunto, ¿hoy el paraíso está disponible? No, hoy el paraíso no está disponible, porque el paraíso es un lugar sobre la tierra de la cual se nos habló mucho sobre el paraíso terrenal, pero es una promesa que Dios cumplirá en el futuro. Por lo tanto, hoy no está disponible, y mucho menos iba a estar disponible en el momento de la crucifixión, porque el paraíso es un lugar en la tierra. ¿No me creen? Acompáñenme por favor al libro de Apocalipsis, capítulo 21, leemos el versículo 1 y 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4. Él jugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos,
y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Eso es en el futuro. Por lo tanto, no está disponible, ni estuvo disponible en el momento de la crucifixión de nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, jamás Jesucristo le habría dicho algo así como nos quieren convencer. La palabra que no figura en los textos griegos más antiguos. La palabra que fue agregada con el propósito de justificar la doctrina de que cuando morimos nos vamos al paraíso o al cielo. Jesucristo le aseguró que en el futuro, cuando el paraíso estuviera disponible, él, o sea, el malhechor, el ladrón, estaría allí con él. La traducción correcta de este versículo es: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo hoy. Mira, a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que hoy estamos viviendo tú y yo, te aseguro, estarás en un futuro conmigo en el paraíso. Ese es lo que dice la palabra y eso es lo que quiere decir. Nadie, pero absolutamente nadie hoy está ni en el paraíso ni tampoco en el cielo. Nadie, con la sola excepción del Señor Jesucristo, ha resucitado de los muertos. ¿Por qué lo sé yo? Porque lo expresa claramente la palabra de Dios, correctamente dividida. Por favor, acompáñenme al libro de Tesalonicenses en el capítulo 4 y comenzando a leer desde el versículo 13 en adelante dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, dice el versículo 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo creo que no hace falta ninguna aclaración, ningún teólogo, nada, solamente con leer la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios nos hable, permitir nosotros subir al nivel de la palabra y no bajar la palabra al nivel humano. Entendemos claramente las cosas que están disponibles de parte de Dios. Y también aquellas cosas que no están disponibles en esta administración, como tampoco hubo cosas que no estuvieron disponibles en las administraciones anteriores. Ahora veremos rápidamente cómo el creyente cristiano debe alinear su mente, su corazón, para poder recibir todo lo que Dios ha hecho disponible para cada uno de nosotros. Entonces, el primer paso, que lo acabo de citar de manera extensa, es ¿qué es lo que está disponible? Primer paso. El segundo paso sería cómo recibir aquello que está disponible. La respuesta es creyendo lo que está escrito en la palabra y actuando conforme a ello. Acompáñenme por favor al libro de Marcos, en el capítulo 11, y comenzando a leer en el versículo 12, aquí el Señor Jesucristo nos explica claramente esta maravillosa ley que es la ley del creer, la ley de la creencia. Dice así la palabra de Dios. Versículo 12.
Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, escuchen esto, lo vuelvo a leer. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Traten de imaginar esa situación. Ustedes están siguiendo a un hombre que dice que es el Mesías, que es el Cristo, que es hijo de Dios. Y de pronto ustedes descubren que este hombre le está hablando a una higuera. Realmente es una situación difícil de entender, ¿no es cierto? Cualquiera de nosotros diría, este tipo está loco. Pero todo tiene su explicación. Continuaría la historia en el versículo 20. Y pasando por la mañana, o sea, al día siguiente, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Ustedes saben que los árboles nunca se secan así. Siempre los árboles comienzan a secarse en las ramas más altas, luego las del medio, luego el tronco y por último las raíces. Bueno, acá ocurrió algo sobrenatural. Esa higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, yo te vi, la higuera que tú la maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Crean en Dios de la misma manera como Dios cree para crear las cosas, para realizarlas. Versículo 23. Acá está la clave. Porque de cierto os digo, que cualquiera, no dice cristiano, no dice bautista, no dice pentecostal, no dice musulmán, no dice nada de eso, dice cualquiera que dijere a este monte, y Jesucristo lo muestra, lo señala, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esta es la maravillosa ley de la creencia, del creer. Entonces, ¿cómo recibo las cosas de Dios? Simplemente creyendo lo que dice la palabra, verificando que está disponible y actuando, porque creer es acción. Yo creo y por lo tanto actúo. ¿Por qué estás hoy acá? Porque tú has creído que lo que yo te voy a compartir o que yo te voy a enseñar de la palabra de Dios, a ti te va a ser útil. Tú has creído en eso, por eso hoy estás acá. Por eso hoy estás escuchando y viendo este video. Porque tú has creído y has tomado acción. Así funciona este universo que Dios ha creado. Vamos al paso 3. El paso 3 es ¿qué hacer con lo recibido? Si estamos hablando de cosas materiales, uno es lo suficientemente inteligente. No va a usar la lapicera que está diseñada para escribir para prender la cocina, ¿no es cierto? Entonces, con las cosas espirituales pasa exactamente lo mismo. ¿Qué hacer con lo recibido? Si tú has recibido el don de Espíritu Santo o el don proveniente de Espíritu Santo, ¿para qué lo vas a usar? Para lo cual fue diseñado, que es edificarte a vos mismo por medio del hablar en lenguas, edificar a las otras personas por medio de palabra de profecía e interpretación de lenguas, que son una de las tantas manifestaciones del don de Dios, y para hacer también y para recibir instrucciones con respecto a lo que Dios quiere revelarte por medio de palabras de ciencia, palabras de sabiduría y discernimiento de espíritu, ¿no es cierto? Entonces, esas manifestaciones, son las operaciones del don, fueron diseñadas y dadas para un uso en particular. Ahora, muchas veces nosotros los cristianos espiritualmente no nos manejamos con esa sabiduría, producto de la ignorancia fundamentalmente, o porque nuestro corazón no está alineado a la verdad de Dios, porque todavía no hemos renovado la mente a la verdad de Dios. Vamos a ver un ejemplo de cómo una persona quiere usar de manera incorrecta aquello que ha recibido.
Acompáñenme, por favor, al libro de Hechos, en el capítulo 8, y comenzando a leer desde el versículo 18. Siempre mi exhortación es que lean todo el contexto. Yo no puedo compartir todo el contexto porque tengo que hacer una enseñanza corta, dinámica y breve. Así que, por favor, lean todo el contexto para que entiendan cómo viene esta historia. Versículo 18. Cuando vio Simón, ¿Simón quién era? Era un personaje de Samaria que antes había estado operando la magia, o sea que su mente estaba impactada por esos libros que había leído y habían incorporado algunas técnicas de magia, o sea que tenía una mente incorrecta, pero que al ver la predicación de los apóstoles y de otras personas que habían compartido la palabra, él se había convertido, él había creído en Jesucristo, por tanto era salvo. Entonces dice el versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Dinero. ¿Ven que tienen una mente incorrecta? Diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba, la palabra reciba es lambano, manifieste el Espíritu Santo. O sea, la pregunta que ustedes tienen que hacerse es ¿qué fue lo que vio Simón? Cuando vio que los apóstoles le imponían las manos y los creyentes recibían, manifestaban el Espíritu Santo. Él les ofreció dinero. Entonces, lo primero que tenemos que estar atentos es qué fue lo que vio Simón. Simón vio en el mundo de los sentidos una manifestación. ¿Cuál fue la manifestación que vio? El hablar en lenguas. Los creyentes comenzaron a hablar en lenguas cuando los apóstoles, por revelación, esto es un tema muy importante, por revelación les imponían las manos para que reciban, manifiesten el Espíritu Santo. Entonces cuando ve Simón eso, dice, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces él estaba intentando usar ese don que él había recibido y ese ministerio que tenían los apóstoles para que él también tuviera ese mismo poder y de una manera incorrecta. Esa es la manera de que hicimos, ¿qué hacemos con los recibidos? Versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. O sea, el ministerio de un apóstol no se obtiene con dinero, es un don, es un regalo. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. O sea, Simón, estás con la mente desrenovada, no has entendido el mensaje de Dios. Entonces, este es un ejemplo de que muchas veces no sabemos qué hacer con lo recibido. Si Dios te ha dado un don, en este caso el don de Espíritu Santo o proveniente de Espíritu Santo, es para que tú lo uses para el beneficio tuyo personal y para el beneficio de la iglesia. No es para hacer dinero. No es para hacer dinero. El paso 4 que nosotros necesitamos saber y conocer es que tus deseos y necesidades estén en armonía y en equilibrio. Si tú necesitas un auto para trabajar, puedes orar y pedirle a Dios por ese auto. Ahora, no le pidas una Ferrari, porque allí el deseo no está armonizado con la necesidad. Está claro, ¿no es cierto? Tú necesitas un auto para trabajar, no necesitas una Ferrari. Otro ejemplo está relacionado con la armonía que debe existir entre tu mente, tu corazón, que es la parte más íntima de tu ser, donde tú asientas tus creencias, y tu lengua. Dios promete en su palabra que la salud está disponible, pero si tú confiesas con tu boca de manera permanente que estás enfermo, que te duele esto o aquello, allí no hay armonía y por lo tanto no existe el equilibrio. Fíjense, por favor, acompáñenme al libro de Mateo, en el capítulo 18, y comenzando en el versículo 19, dice, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra,
acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La expresión se pusieren de acuerdo es la palabra griega sinfonizar, que es lograr una armonía entre tu deseo y tu necesidad, entre lo que tienes en tu corazón porque estás estudiando la palabra y estás creyendo la palabra de Dios, pero tienes que armonizarla con tu lengua. Tienes que armonizar lo que está en tu corazón con lo que tú confiesas, con lo que tú expresas, porque las palabras pensadas y dichas tienen poder. Entonces, repasando, ¿no es cierto?, una vez más, qué está disponible, cómo recibirlo, qué hacer con lo recibido y que tus necesidades y deseos tienen que estar en armonía. Por último, chicos, y para ir terminando, el quinto paso es: la capacidad de Dios es igual a su voluntad. Dios no solo que tiene la capacidad, el poder, sino que también tiene la voluntad de darnos las cosas que deseamos y necesitamos. Por favor, acompáñenme al libro de Lucas, en el capítulo 12, y en el versículo 32 dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Por último, Juan 14, versículo 13: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Repasemos, por favor, nuevamente los 5 pasos. Descubrir que está disponible, saber que lo recibimos por medio de creer, qué hacer con lo recibido, deseos y necesidades en armonía, y reconocer que Dios no solo tiene la capacidad, sino también la voluntad. Mis hermanos, Dios nos adoptó como sus hijos, nos hizo sus herederos y coherederos con Cristo. Y no debemos temer, sino usar todas las herramientas que Dios hizo disponibles para que vivamos vidas poderosas, abundantes y victoriosas. Y al vivir esa vida, somos el mejor testimonio del Dios verdadero. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesucristo y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.